La Serviguera. ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Tenemos La Serviguera a través de la cadena SER en Andújar y también de 10 Televisión. Les digo una fecha, 23 y 24 de noviembre del presente año se va a desarrollar el primer encuentro de investigadores sobre el tema la religiosidad popular en Andalucía. Dice lo siguiente: el encuentro tiene como objetivo poner de manifiesto la importancia de la religiosidad popular en la vida y cultura de los andaluces, expresada en la especial forma que se relacionan con los seres sobrenaturales, que se hace patente fundamentalmente en las fiestas de Semana Santa, romerías, cruces de mayo y fiestas patronales, entre otras. Andújar, sede de una de las romerías más antiguas y celebradas en Andalucía, tiene sobradas razones para convocar estos encuentros que tienen vocación de continuidad y están destinados a reflexionar sobre el hecho religioso, pero también cultural, dirigido a investigadores, docentes, estudiantes y personas interesadas. La coordinación precisamente de este primer encuentro lo lleva a cabo Enrique Gómez Martínez, el cual pues se encuentra en nuestros estudios. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. He hecho hincapié en una de las romerías más antiguas de España, porque esto es tuyo. Sí, sí. Digo que es tuyo, que tú dices que no es la más antigua, no, que es de las más antigua, pero no la más. No, hombre, claro. Eso yo ya lo he explicado en algunas ocasiones. Sí. Alguna gente pues a lo mejor quiere enterarse y otros no quieren enterarse, porque lo de ser la más antigua de España pues parece que da mucho caché. Y las cosas, lo que da caché es demostrar, aunque seamos de ayer, pero somos de ayer, ¿me entiendes? El decir la verdad es lo fundamental y lo que engrandece cualquier cosa, y en este caso la romería de Virgen de la Cabeza. No puede ser nunca la más antigua porque Andújar es de los últimos lugares que se empieza la conquista del Valle del Guadalquivir, se empezó por Andújar. Ya en 1225, cuando se entrega primero el castillo de Andújar y después al año siguiente salen los árabes y viene la repoblación de los castellanos. Entonces, estos castellanos del norte llevan siglos celebrando romerías. Hay otras romerías mucho más antiguas, como la Caballada de Atienza, en Castilla-La Mancha, ¿no? En Guadalajara estamos también la de la Concha en Zamora capital. Esas para poner solamente un ejemplo. Y estas romerías están fechadas en el momento en que inicia, cosa que la nuestra no lo es, y además se han celebrado de forma continuada en el tiempo, porque si hablamos de parón en romería, en la Guerra Civil se paró la romería nuestra, pero esos años sin romería, que fue el 37, 38, el 39, ya se hizo algo, ¿no? Se hizo algo, eso no es significativo. Entonces, nosotros no tenemos documentada cuándo se inicia realmente la romería, por tanto no podemos decir la más antigua de España. Y además, teniendo en cuenta lo que he dicho, que hubo varios siglos de reconquista hasta que se llega en el siglo XIII a la toma de Andújar. Que es lógico que si Andújar entrega el castillo en 1225, en el 26 se van los árabes y vienen los repobladores, lógicamente el que el 27 se aparezca la Virgen tiene su sentido, porque además eso va a hacer que aquellos que habían venido de otras tierras a una nueva tierra prometida, que le habrían contado todo lo maravillosa que era el clima y todo lo maravillosa que era Andújar, la aparición de la Virgen justificaba ya su permanencia aquí. Ya no iban a querer marcharse. Ya los cristianos del norte habían encontrado aquí una imagen de la Virgen que justificaba el quedarse en el asentamiento que le habían ofrecido de Andújar, ¿no? Entonces vemos que todo va unido a la reconquista, a las repoblaciones, que después este fenómeno se va a repetir en otros sitios y también en algunos con la Virgen de la Cabeza. Por tanto, es normal
es normal que la fecha de 1227 es muy aceptable, a pesar de que Salcedo Lee, en su libro que escribió primero en 1650, no habla de 1233. Al final se quedaron de acuerdo con Terrones, que era el otro historiador contemporáneo, y él en que iba a ser 1227. Sería por aquello de que la fecha era más antigua, ¿no? Sí. Sea en 1227 o sea en 1233, pues es prácticamente la diferencia de años muy, muy pequeña, ¿no? Entonces se quedó ahí finalmente en 1227, que es lo que nosotros venimos por tradición celebrando, ¿no? Sí, pero tampoco tenemos la fecha ni de la aparición documentada ni nada, ¿no? No precisamente va a lo de la Virgen de la Cabeza, pero sí es de las cosas más importantes que tiene Andújar, claro. Porque es uno de los motivos de organizar este primer encuentro de investigadores sobre la religiosidad popular en Andalucía, sí. Que también contrae muchas más cosas, también patrimonio, también es el turismo mariano, todo, y también forma parte de nuestro legado, ¿no? Por supuesto, y somos herederos de esa religiosidad. Entonces, la idea de celebrar este primer encuentro de investigadores bajo la dirección del doctor Salvador Rodríguez Becerra de la Universidad de Sevilla, una autoridad en esta temática, pues viene para poner de manifiesto que Andújar, desde el punto de vista, en principio cultural, es un referente en el tema de la religiosidad popular. Ya no solo por la romería, que es muy importante, que es lo más conocido, que es lo que más singular, porque es lo más singular. Pero después tenemos la Semana Santa, tenemos a San Eufrasio y tenemos otra serie de celebraciones festivas que han calado en el pueblo, y todo eso forma lo que estamos hablando, la religiosidad popular, ¿no? Pero en principio uno de los referentes, Andújar tiene que ser referente en estos aspectos, en los estudios sobre la religiosidad popular. El esquema pues es en 2 días, habrá una conferencia del director, y después los investigadores expondrán cada uno los trabajos que han presentado, ¿no?, a este encuentro, y finalmente se publicarán todos en un libro para crear esa biblioteca sobre religiosidad popular, en definitiva sobre la historia de Andújar y de Andalucía, porque como vemos aquí nos centramos solo en Andújar, no estamos hablando de religión popular en Andújar, sino que es en Andalucía, con lo cual abrimos un campo mucho más extenso, porque no podemos hacer una cosa localista, ¿no? Sino que claro, tenemos que abrirnos para ser referente, es decir, todo el mundo puede presentar sus trabajos sobre sus lugares de origen, pero que sepan que en Andújar hay un referente importante con relación a la religiosidad popular. Y entonces el Ayuntamiento de Andújar lo entiende muy bien así, y por eso contribuye a la realización y convoca, porque el convocante, de este primer encuentro de religiosidad popular. Por cierto, Enrique, no sé por qué, quizá a lo mejor lo hacemos por defecto. Este año, concretamente, como tú bien sabes, el día 11 cayó en sábado, que fue, creo que era el 791, ¿verdad?, la conmemoración de la aparición. Sin embargo, cuando estamos hablando de los eventos religiosos que hay en Andújar, San Eufrasio, Semana Santa, la Virgen de la Cabeza, pero no decimos esa fecha, no es que no se sepa, sino que no lo tenemos en la mente, como tenemos la Semana Santa, San Eufrasio o la propia romería. Puede ser una falta de empuje promocional, porque bien es cierto que no es tan popular como la romería, pero sí hay quizás que las personas que vienen con más fe y más devoción que cuando la romería, porque no hay la fiesta como tal. Sí, no lo hay. Bueno, mira, es que esto de la aparición es muy moderno. Esto es del siglo, creo que fue en 1918, si no recuerdo mal, o antes, por esa fecha fue cuando se empezó. Habla de un siglo, entonces. Sí, claro, un siglo. 2018, 1918. Si no, el 18 es por ahí. Por eso. Ahí. Cuando se empieza a celebrar esto de la aparición, pero con una misa aquí en Santa María. No había. Esto es un invento de la posguerra. Realmente todo esto
y todo fue a partir del padre Arturo, los años 50, por ahí es cuando a esto se le va a dar la trascendencia que ahora tiene y que ha ido creciendo, obviamente. Todos los rectores del santuario han contribuido, y la cofradía, por supuesto, nunca nos podemos olvidar de la cofradía, porque es realmente la convocante, la cofradía matriz, la cofradía de Andújar, ¿no? Han ido aumentando, mejorando y promocionando eso. Claro, eso ya ha ido trascendiendo en la época del año, depende a veces de las fechas de semana, del día de la semana en que corresponde la noche del 11 al 12, hay más gente o menos, asiste más público o menos público a la fiesta, pero bueno, yo creo que ya se ha ido bastante consolidando, ¿no? Pero tal vez en el colectivo, en la memoria colectiva, eso es, digamos, más secundario, porque no hay esa fiesta que tú has dicho, esa celebración, esa comer, ese viaje al santuario, que es la romería, y después, bueno, es una cosa mucho más moderna. Y claro, no tiene la fuerza y la tradición de una romería, de la romería. Al menos sabemos que la romería ya en el siglo XV debió de empezar a ver, porque cuando la romería toma su fuerza y todo es el siglo XVI, o sea, son 500 y algo de años realmente con una romería que se consolida, o favorecida por los concilios de Trento, que fomentan la devoción a la Virgen y a los santos. Todo eso ayuda a que se vayan creando las cofradías, y entonces el 16 es el boom de nuestra romería, porque, hombre, es curioso que en el siglo XV Pedro de Escabias, tan conocido, que tiene aquí, todo el mundo sabe, un centro de educación de adultos que lleva su nombre, nos hable de la romería de Guadalupe, de la devoción a la Virgen de Guadalupe, y no nombre en las crónicas del condestable Lucas de Iranzo, no nombre para nada la devoción a la Virgen de la Cabeza. ¿Eso significa que no existía? No, simplemente que lo mismo en aquella época era un culto muy menor, que no tenía la trascendencia que va a ir ganando a partir de la siguiente centuria, ¿no? Del 16, ¿no? Que ahí ya conocemos los estatutos, ya conocemos todo, y ahí empezamos a tener gran documentación sobre la devoción a la Virgen de la Cabeza. Enrique, estoy pensando exactamente cuál es el objetivo que lleva a organizar el primer encuentro, porque estoy viendo esa explicación que me está dando, que yo no lo sabía, aproximadamente que en 1918 es cuando nace esta conmemoración. El 11 o el 18 fue. Bueno, aproximadamente un siglo o poco más de un siglo, pero va tomando forma la propia promoción. Si esto se hace, lleva también de la mano la promoción de ese turismo del que hablábamos al principio, mariano, para que la gente pueda hacer recorrido por Andalucía o por donde fuere, sobre el tema de los eventos que hay relacionados con el mundo de la Iglesia. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eso favorece el conocimiento, el que se promocione o se promueva la investigación sobre la religiosidad popular. Eso favorece mucho el que el turista, el que quiera visitar, recorrer santuarios, eso, cuando le cuenta su historia, su origen, su leyenda, todo esto va a favorecer el que haya visitas, mayor número de visitas al santuario, en este caso de Andújar, y que se venga a ver con otra perspectiva, no solo con la perspectiva folclórica o religiosa, sino con la cultural. Con la aspiración de la cultura y ese patrimonio. Claro, ¿por qué? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué ha aportado? ¿Qué repercusión ha tenido en los andaluces estas devociones, en concreto la nuestra, ¿no? Toda su antigüedad, ponerla en un valor que a veces no se le da. Porque cuando hablamos y decimos cosas sobre la romería y tal, no pensamos en la importancia que es que hablemos correctamente de ella y que demos explicaciones correctas y de valor científico, con rigor científico. ¿A dónde quieres llegar, Enrique? No, hombre, no. Sí, no, si es que te lo digo porque te estoy metiendo los dedos, pero... porque sé que vas a decir, por ejemplo,
¿No es el Cerro del Cabezo? Claro que no. Pero si es que eso está demostrado científicamente. A mí me hace mucha gracia que la gente no quiera. Además, eso del Cabezo se lo inventaron en la posguerra, porque es curioso. Mira, si esta devoción no tuviera la trayectoria de siglos, con libros desde el siglo XVI, XVII y tal, y tú me dices que el cerro se llama el Cabezo, que se lo han puesto, pues digamos, vale, pues lo aceptamos, pues qué raro. El Cerro Cabezo y la Virgen Cabeza. Hay que cosa rara, ¿no? Porque es que ahí la Virgen de Cabezón está en Extremadura, porque el cerro se llama Cabezo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, si eso no lo tuviéramos, si tanta publicación y tal no la tuviéramos, diríamos, vale, pero teniendo tanto y leyendo a todos los autores antiguos, todos nos hablan del Cerro de la Cabeza. Aquí es que está equivocado y solo se hacen referencia a Cervantes, porque Cervantes dice Cabezo, que puede ser una errata, porque Cabezo, cabeza, hay solo una A, ¿no? La diferencia, una O, una A, ¿no? Entonces, creemos a Cervantes y todos los historiadores que vivieron aquella época, que además también conocían a Cervantes, porque, vamos a ver, Salcedo Olís, que es muy posterior a la muerte. Salcedo Olís publica su panegírico historia en 1677, Cervantes murió en 1616. Entonces, vamos a ver, Salcedo conocía y cita en su libro a Cervantes perfectamente, y no rectifica. Él sigue con, claro, el Cerro de la Cabeza, que era como aquí lo llamaban, porque al cerro se llamaba Cabeza. Aquí los cerros, no, los cabezos, es un sinónimo de cerro. La gente que dice Cerro del Cabezo está diciendo Cerro del Cerro. Cerro y Cabezo son palabras sinónimas, porque en otros lugares de nuestra geografía, a los cerros le llaman cabezos. En vez de decir, mira aquel cerro, dice, mira aquel cabezo. Entonces, mira, aquí se dio una cosa que esto es irrefutable. Aquí se le dio a un señor Marqués del Cerro de la Cabeza. Eso tiene un título nobiliario que está publicado, lo conocemos, que sigue existiendo el Marqués del Cerro de la Cabeza. ¿Por qué no le dieron Marqués del Cerro del Cabezo? Si el cerro se llamaba Cabezo, como él le dan el de la Cabeza, ¿no? Entonces, eso en los papeles escritos, cuando a los trinitarios en 1930 le entregan el santuario, ponen el santuario del Cerro de la Cabeza. Yo he leído, mirando al santuario de los años 20, Cerro de la Cabeza. Vamos a ver, todos estaban equivocados, o sea, llevaban siglos equivocados hasta que un iluminado lee a Cervantes y dice Cabezo. No, hombre, no, mire usted. Además, en la época de Cervantes, que no había ni diccionarios todavía, no había nada de eso, el Cabezo significaba cumbre de la montaña. No era el nombre, el topónimo. Y aquí estamos hablando del Cerro de la Cabeza como topónimo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas, hablamos con propiedad? Y el otro tema que te iba a decir era lo de la romería más antigua de España. Pues lo mismo, por favor, tenemos que ser un poco serios. Es que nada más que, mira, aunque no supiéramos que había romerías anteriores, nada más que por sentido común y sabiendo que la conquista del valle del Guadalquivir, vienen los cristianos del norte después de siglos, de varios siglos, a conquistarlo, entonces ellos tenían devoción a la Virgen. Ellos no habían celebrado jamás ninguna romería. Eso no tiene ningún sentido. Pensando que si nosotros empezamos a hacer la romería, a lo mejor hasta el siglo XIV, o sea, desde el siglo 1225, que se entrega a Andújar, que eso está documentado, no tenemos fecha de cuándo empezamos ni cuándo está realmente terminado el santuario, porque ahí hay una fecha tomada así un poco a voleo, pues está así, ¿de dónde viene todo esto? Igual que lo de la aparición, lo de 11 y 12 de agosto es porque un iluminado le puso fecha. Igual que al pastor de Colomera le pusieron el nombre al Juan Alonso de Rivas. Vamos, eso es otro iluminado, porque vamos a ver, aquí estamos todos en que científicamente no tenemos la documentación de dónde estos señores que van a poner fechas y van a poner nombres, ¿de dónde está tomado eso? ¿Esto qué significa, Enrique? ¿Que la leyenda de los pueblos se convierten en historia? Eso, lamentablemente. Entonces las leyendas son leyendas, no es historia, y la historia es aquella que se demuestra científicamente con la documentación que hay que contrastar con otra documentación.
para ver si es verdad lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, la historia tiene que ser algo que tenga un rigor. Si yo te digo que en Andújar el ayuntamiento acordó a construir en el siglo XVII una casa de mancebía pública, eso no me lo he inventado yo, te tengo que traer documentos donde dice que lo hicieron. Que lo acredita, ¿está claro? Eso no me lo he inventado yo. Entonces, si no tenemos el documento que lo acredita, pues la leyenda, la fantasía, claro, cosa que se ha construido para que el hombre lo entienda. Estamos hablando de niveles culturales muy bajos, ¿me entiendes? Con todo esto es lo que... y claro, convertir la leyenda en historia es muy peligroso, porque claro, si un pueblo que construye su historia a base de leyenda, pues chicos, eso está todo en el aire. Claro. Bueno, no dejará de ser interesante. Oye, por cierto, Enrique, no sé qué documentación puede haber en el Cerro del Cabezo. ¿De la cabeza? En el cerro, de la cabeza. En el del Cabezo no hay ninguno, pero en el de la cabeza sí. Hombre, en el cerro de la cabeza, en el santuario, se conserva el archivo que fue de la cofradía y parte de lo que el santuario al fin y al cabo era todo cofradía. Sí. De la cofradía. Está un magnífico archivo que ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto, lo he consultado, he publicado sobre el tema, está muy bien cuidado, está muy bien colocado en su vitrina, está todo maravillosamente cuidado por los padres trinitarios, pero que requiere una digitalización, que es un proyecto que ya yo propuse a la cofradía hace muchos años. Lo que pasa es que después hubo cambios en las personas, vinieron otras circunstancias, el problema que hubo en la cofradía, que ya todo el mundo conocemos y que no hay que volver a contar, y se quedó parado. Entonces la idea es que la Diputación Provincial de Jaén, junto desde el Instituto de Estudios Jiennenses, con el obispado, se va a firmar un convenio en el cual se va a digitalizar ese archivo para ponerlo en valor, ponerlo al conocimiento del gran público, por supuesto, y sobre todo de los investigadores, que son somos los más interesados en conocerlo, porque además esa digitalización, ese abrir el archivo al gran público, al conocimiento general, va a permitir que desde cualquier punto del mundo, la gente puede investigar sobre la devoción a la Virgen de la Cabeza. Con lo cual, eso va a repercutir mucho más en todo lo que tú ya quieras de Andújar y de la devoción. Esa sí es la parte positiva que tiene la digitalización. Eso tiene la parte esa. La parte positiva. Claro, que puede llegar a cualquier confín de nuestro planeta. Ahora mismo tenemos digitalizado en el archivo de Andújar, que ya se está ubicando y que se va a inaugurar pronto en el Palacio del Niño de Don Gómez. Está digitalizada en la página del ayuntamiento el siglo XVII. Cualquier persona desde cualquier punto del planeta puede entrar en el ayuntamiento de Andújar y seguir los pasos hasta llegar a donde está la documentación y consultarla y hacer un trabajo sobre el siglo XVII de Andújar, pues desde el punto más remoto del mundo que tú me puedas decir ahora, ¿no? Entonces, esto mismo se quiere hacer con el archivo del santuario, que es vital, es importantísimo. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de que tú has visto en ese archivo del santuario? Hombre, me han llamado cosas, yo he visto bulas, he visto muchas cosas, pero me llamó mucho la atención, que era otro esto que circulaba y que se había publicado y que no era cierto, y ahí está la prueba, es que el título de real de la cofradía no se lo dio la reina Isabel II, como hasta ahora se venía pensando, porque Isabel II en el siglo XIX, en su viaje por Andalucía, está en Andújar, traen a la Virgen, le regala mantos, etcétera, etcétera, ¿no? No, el título de real de la cofradía es porque cuando en el siglo XVIII se suspende en 1773 por un sacerdote de Montoro que hace un memorial diciendo los desmanes que se producían en la romería de la Virgen de la Cabeza, especialmente la venta de mulas gallegas fiadas, con lo cual no pagaba impuestos al fisco, a la Hacienda Real, al margen de los adiós, lo que ya sabemos que ha sido siempre la romería, ¿no? Esa suspensión, cuando es suspendido, el corregidor, desde la Chancillería de Granada, que es donde se pide ese expediente,
recoge los estatutos de todas las cofradías. Entonces, unos mandan los estatutos, otros hacen una copia y la mandan, y otros ni los mandan. Bien, cuando pasado unos 10 años, porque fue en 1782, se restablecen otra vez las cofradías, el que le da en los estatutos a cada cofradía es el rey. Entonces, al recibir ellos un estatuto real, pues se empiezan a titular Real, Antigua, Venerable y tal, Cofradía de la Virgen de la Besapié. Por eso, todas aquellas cofradías que existían en el siglo XVIII y que fueron restablecidas, todas recibieron un estatuto real. Por tanto, se pueden denominar todas Real Cofradía. Entonces, eso está allí, y los papeles están allí. Eso ya lo he publicado yo. Eso está allí. Luego date cuenta una cosa, y así hay infinidad de cosas para saber: inventario, el funcionamiento de la cofradía, el día a día. O sea, hay una información importantísima para mejor conocimiento de nuestra ¿Y eso es devoción. Un anteproyecto, un proyecto? ¿Tú lo ves con posibilidad de que se realice? Hombre, yo creo que sí, que un proyecto a que se corto va a no, poder. pero quizá a medio... No, y a corto plazo. ¿A corto plazo? Yo sí. espero que sea a corto Sí. plazo, que antes de final de año este asunto esté ya en marcha. Ah, ¿sí? Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que sí. A corto plazo. Yo espero que sí. En eso también está muy interesado el ayuntamiento, que también está poniendo sus bases para que esto se haga una realidad. Los padres trinitarios también están de acuerdo. O sea que es cuestión, yo creo, de tiempo. De sentarse y ponerle ya fecha para empezar a trabajar. Para empezar a firmar el convenio. Genial. Bueno, pues Enrique, el motivo de la visita, independientemente que podemos hablar de muchos temas y te están esperando, vamos a recordar, 23 y 24 de noviembre, la religiosidad popular en Andalucía, el primer encuentro de investigadores que organiza el área de cultura del Ayuntamiento de Andújar, que coordina precisamente nuestro compañero y hoy invitado Enrique Gómez Martínez, que es el cronista oficial. ¿Y alguna cosa que tengas que añadir antes de que nos vayamos, que yo no haya dicho o que yo no te haya preguntado? Todo, simplemente recordar que la inscripción es gratuita, Sí. que se haga en el área de cultura, que se pueden buscar pedir allí los folletos en Casa de Cultura y entregarlo allí o mandarlo escanearlo y mandarlo por correo electrónico al área de cultura. Al área de cultura del Ayuntamiento de Andújar. Bueno, pues nada, Enrique, lo vamos a dejar ahí. Tenemos pendiente 2 o 3 asuntos. Vale. Lo voy a lanzar porque llegamos a Andújar y precisamente aquí hay varios compañeros que se apellidan Expósito. Yo le he preguntado a Enrique, pero hoy no nos lo va a decir. Así que si tienen curiosidad, pronto volveremos a invitar a Enrique Gómez para que nos cuente Expósito, Iglesia y de la Cruz. Enrique, es un placer. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí este espacio de La Serviguera. Saludos y muy buenas tardes. La Serviguera.